Quiero exponer una nueva porción de las Escrituras y en este momento traigo un pasaje que se encuentra en el libro de Tito, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito capítulo 1, versículo 1 al 4. Los primeros 4 versículos en esta carta que forman la salutación comprenden un solo enunciado largo, elaborado y tajante. El saludo es un poco más formal que cualquiera de los incluidos en las cartas a Timoteo, pero el propósito general de las 3 cartas era el mismo: animar y fortalecer a un pastor joven a quien había sucedido al apóstol en un ministerio difícil. Como se hará evidente a lo largo de esta epístola, el foco de atención es la obra de salvación de Dios. Tanto Dios como Cristo son llamados Salvador en repetidas ocasiones. En el 1:3, en el 2:10, en el 13, en el 3:4 y 6. El saludo inicial establece este tema al centrarse en la naturaleza del ministerio del Evangelio, debido a que Pablo había pasado mucho menos tiempo en la fundación y establecimiento de las iglesias en la isla de Creta del que había pasado con la única congregación en Efeso, donde Timoteo ahora era pastor. Era importante en particular que los creyentes en la iglesia cretense entendieran que Tito no estaba operando por cuenta propia, sino que ministraba con la autoridad designada de Pablo. Tito era el delegado, emisario o embajador directo del apóstol, enviado a Creta para fortalecer las iglesias con el propósito de hacer evangelismo efectivo en aquella cultura pagana. Por lo tanto, cualquier persona que atacara la autoridad y enseñanza de Tito estaba atacando la autoridad y la enseñanza de Pablo mismo, las cuales había recibido por delegación divina. La afirmación inicial que Pablo expresa acerca de él mismo, una de las representaciones más claras de su ministerio en todo el Nuevo Testamento, es mucho más que una declaración dogmática de autoridad apostólica. Aunque el apóstol tenía sentimientos personales profundos e incluso ciertos objetivos personales en el ministerio, como su deseo de llevar el evangelio a Bitinia, Hechos 16:7, y a España, Romanos 15:24, él no escribió bajo la presión de un ímpetu emocional o un deseo personal, mucho menos de manera impulsiva, sino bajo el apremio irresistible de dar a conocer verdades absolutas acerca del Señor, dadas por revelación divina en el poder del Espíritu. Dios, quien deseaba salvar a los pecadores, quería preparar a Tito para la edificación de congregaciones que estuvieran en capacidad de alcanzar a los perdidos. En esta salutación profusa a Tito, Pablo revela 5 características esenciales
que orientaban su vida y su servicio para el Señor, principios fundamentales sobre las cuales debe construirse el servicio de todo líder dedicado en la iglesia de Cristo. Y como primera característica, quiero que veamos comprometidos a ser siervos de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. 1:1. La primera característica es la de compromiso con el dominio de Dios. Por encima de todo, el apóstol se veía a sí mismo como un hombre que estaba por completo bajo la autoridad divina. Como lo expresa la frase siervo de Dios, como se sabe, el nombre hebreo del apóstol era Saulo, un nombre que hacía memoria de Saúl, el primer rey de Israel. Poco tiempo después de su conversión milagrosa y llamamiento por parte de Cristo, sin embargo, este hombre llegó a ser conocido de manera exclusiva por su nombre griego Pailos, que significa Paulo. Con veracidad y honradez plena, Pablo pudo haberse identificado como un erudito brillante, un líder judío con una gran educación que además era experto en literatura y filosofía griega. Pudo haber hecho alarde de su ciudadanía romana, heredada, una ventaja en extremo valiosa durante la época. Pudo haberse jactado de su llamamiento único como apóstol a los gentiles y por haber recibido de Dios autoridad apostólica plena y la misma posición privilegiada del grupo de los 12 apóstoles. Pudo también haberse gloriado ante ellos por su experiencia de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. 2 Corintios 12, 2 y 4. De su don milagroso, de su don de milagros y de haber sido elegido como el autor humano de gran parte de las escrituras del pacto. En lugar de esto, optó por identificarse ante todo como un siervo de Dios. Doulos, siervo, se refiere a la persona de carácter más servil en la cultura del tiempo de Pablo y se traduce con frecuencia esclavo. Pablo estaba en servidumbre completa, pero voluntaria a Dios. No tenía una vida que llamara suya propia, ni su voluntad era preponderante, ni los propósitos que tenía eran suyos, ni tenía un plan ingeniado por él mismo. Todo en su vida estaba sujeto a su Señor. En cada pensamiento, en su aliento de vida y en cada esfuerzo, se encontraba bajo el dominio de su amo, Dios mismo. Puesto que Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Dios solo en este lugar, ya que todas las demás veces se refiere a sí mismo como siervo de Cristo. Véase, por ejemplo, Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1. Es posible que se haya propuesto ponerse al lado de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Juan llama a Moisés siervo de Dios. Apocalipsis 15:3. Y el Señor mismo habla de mi siervo Moisés. Josué 1:2. Su sucesor Josué era llamado siervo de Jehová. Josué 24:29. Amós declaró, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Por medio de Jeremías dijo: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos. Jeremías 7:25. Debido a que muchos de los maestros falsos en la iglesia de Creta eran judaizantes, los de la circuncisión, Tito 1:10, puede ser que Pablo deseaba afirmar su autoridad
como el siervo de Jehová, el nombre del pacto de Dios, del Dios de Israel. En cierto sentido general, todos los creyentes en el Señor Jesucristo han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y esa servidumbre trae como resultado o fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ser cristiano equivale a ser siervo de Dios. Ya no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio. Primera Corintios 6:20. Porque hemos sido rescatados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera Pedro 1:18 y 19. Además, puesto que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El deber específico de Pablo para con Dios era cumplir su dócil e incondicional, siendo un apóstol de Jesucristo. Incluso al acercarse al final de su vida de bendición en frutos extraordinarios, sigue siendo motivado por el deseo de ser un siervo obediente. De hecho, su apostolado había aumentado sus deberes como siervo y demandaba mayor fidelidad, mayor sumisión y con frecuencia mayores sacrificios. Sin embargo, Pablo consideraba su servidumbre a Dios y su sufrimiento cada vez mayor como una oportunidad para hacer bendición y también para ser bendecido. Por eso testificó a los creyentes en Filipos: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:17. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el sufrimiento que recibí del Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Apóstolos, que significa apóstol, tiene significado básico de un mensajero y en ocasiones se emplea aún con frecuencia a la persona más servil que llevará un mensaje de parte de otra persona. Sin embargo, el término se empleaba con mayor frecuencia para aludir a un mensajero especial, un tipo de embajador que era enviado con un mensaje específico y que hablaba con la autoridad de aquel por quien era enviado. La autoridad del mensaje, por lo tanto, no se derivaba del mensajero, sino del remitente. Por encima de todo, Pablo era un embajador de su Señor y Salvador divino, Jesucristo. Así como el hecho de llamarse siervo de Dios puede haber tenido la intención de establecer su autoridad con los judíos en las iglesias de Creta, su referencia a sí mismo como apóstol de Jesucristo puede haber tenido el propósito de establecer su autoridad con los gentiles en la iglesia del lugar. Todos los líderes efectivos, fructíferos y con una vida espiritual genuina que hay en la iglesia de Cristo son conscientes en lo profundo de su ser de que se encuentran por completo bajo la autoridad divina. Ese conocimiento consciente se convierte en realidad controladora de sus vidas. Ellos no buscan cumplir un plan de metas personales, ni obtener fama y renombre o levantar imperios personales. Se contentan y sienten honrados por el privilegio de estar sujetos por entero al amo que en su gracia les ha escogido, comisionado y enviado. Segunda característica: comprometidos a cumplir la misión de Dios conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento
de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Tito 1, 1 y 2. A causa de la devoción de Pablo al dominio de Dios, él tenía un compromiso incuestionable con la misión de Dios. Es la misma misión que obliga a todo predicador y maestro, y en un sentido más general a todo líder en la iglesia, e incluso se extiende a todo creyente, como se ve en este texto. Esa misión incluye evangelización, edificación y ánimo. Evangelización conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pablo reconoce en primer lugar su responsabilidad de ayudar a llevar a los elegidos por Dios, aquellos que son escogidos de Dios, a la fe salvadora en Jesucristo. Casi un año después de escribir esta carta, el apóstol dijo a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda Timoteo 2:10. Pablo fue llamado como un siervo y apóstol con la comisión divina de proclamar el mensaje del evangelio, a fin de que los elegidos pudieran ser llevados por el Espíritu Santo a la fe que se requiere para activar, por así decirlo, la elección hecha por Dios, como también explicó a los creyentes en Roma. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe acciona la justicia, el acto de gracia mediante el cual Dios considera y declara como justo a aquellos que han depositado su confianza en su Hijo Jesucristo, al que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Sin embargo, hasta la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él es un regalo de Dios, porque todos los creyentes somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:22 y 24. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Pablo mismo se regocija en su propio recibimiento de esta gracia al escribir que ahora tenía el único propósito de ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Todos los demás aspectos de la salvación dependen de esta justificación por fe, incluyendo la regeneración y la conversión, por los cuales el creyente no solo es declarado justo, sino transformado en una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17. Algunas veces oímos incluso a predicadores y maestros evangélicos decir que el evangelio bíblico sencillo no es relevante para el hombre moderno y necesita ser esforzado y adornado mediante diversas adaptaciones culturales para hacerlo más atractivo y aceptable. Cuán presuntuoso es pensar que un instrumento humano imperfecto y pecaminoso pueda mejorar el mensaje de Dios mismo para atraer a los hombres a Él. Cuando el evangelio se predica con claridad y aquellos que han sido escogidos en algún punto, el Espíritu Santo les despertará y ellos van a creer y tener acceso al beneficio pleno de su elección. Aún siendo apóstol, Pablo sabía que la fe salvadora que estaba llamado a predicar no podía ser producida ni mejorada por su propia sabiduría, habilidad, capacidad o persuasiva o estilo.
En su primera carta a la iglesia inmadura y mundana de Corinto, él recordó a los creyentes: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera Corintios 1, 23 y 25. Así que, hermanos, añadió más adelante, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera Corintios 2, 1 y 2. La verdad simple, pero poseedora de poder infinito, que es el Evangelio de Jesucristo y este crucificado, nunca dejará de producir fe salvadora en el momento apropiado en aquellos que son los escogidos de Dios. La realidad de la elección divina está expuesta en todo el Nuevo Testamento. Es el fundamento del edificio conformado por todos los redimidos. Jesús dijo a los 12: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Puesto que los judíos fueron el pueblo original elegido por Dios para evangelizar a las naciones bajo el antiguo pacto, a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, como dijeron Pablo y Bernabé a los judíos incrédulos en Antioquía de Pisidia: más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida, he aquí que nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 46 y 48. La iglesia, que ha sido tomada de todas las naciones, sin excluir a los judíos individuales que creen, han reemplazado a Israel como el pueblo escogido de Dios hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces Israel será restaurado. Romanos 11, 25 y 27. Dios ha escogido a pecadores de todas las naciones para salvarles y tenerles con Él por la eternidad. Una congregación descomunal de individuos elegidos. Como soberano divino del universo creado por Él, Dios es capaz de decir con perfecta justicia y rectitud: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeceré. Romanos 9, 15. Y a quienes preguntan: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 19 y 21. Pablo recordó a los creyentes en Efeso que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. A los creyentes en Tesalónica dijo Dios: os he escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:13. También dijo a Timoteo:
participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda Timoteo 1, 8 y 9. El apóstol Pedro también dirigió su primera carta a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dijo: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Más adelante en esa carta se refiere a ellos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2, 9. Desde la eternidad pasada, los nombres de todos y cada uno de los creyentes han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. El deber de la evangelización puede sintetizarse en la predicación clara del Evangelio, con base en la cual el Espíritu Santo de manera soberana y milagrosa hará que los elegidos crean y sean salvos. Ese es el misterio prioritario de todos los que son siervos de Dios y mensajeros. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La segunda responsabilidad de Pablo en el cumplimiento de su compromiso con la misión de Dios era edificar a aquellos que creían, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios para que pudieran ser santificados por el conocimiento de la verdad. Conocimiento en griego se traduce epignosis, que se refiere a la percepción clara de una verdad. Pablo tiene en mente la verdad salvadora, la verdad del Evangelio que lleva a la salvación. Este es el aspecto de la verdad que menciona en su primera carta a Timoteo, en la cual nos asegura que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2, 3 y 4. Por otro lado, las personas que no buscan a Dios ni su camino de salvación de manera genuina siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 3, 7. A partir de su salvación, cada creyente recibe un apetito fuerte por la verdad, lo cual genera en su interior el deseo de reconocer más y crecer más y madurar según la piedad. La verdad salvadora conduce por medio de la salvación a la santificación a medida que produce piedad creciente, sin la cual la salvación no puede ser considerada como genuina. La piedad es la manifestación de la obra de la santificación del Espíritu, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, explica Pablo más adelante, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdad y la piedad divina son prácticamente inseparables. Sin importar cuán sinceras puedan ser nuestras intenciones, no podemos obedecer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es. No podemos ser piadosos si no sabemos cómo es Dios y qué esperar de quienes le pertenecen. Pablo dijo a los ancianos de la iglesia de Efesios que la palabra era lo que tenía poder para edificar a los creyentes. Hechos 20, 32. Jesús sintetizó la relación entre verdad y santificación cuando dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Juan 17:17. Por lo tanto, es imposible exagerar la importancia que tiene la sana doctrina si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad está envanecido, nada sabe. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, declara Pablo. Como siempre, la gracia de Dios suministra a aquellos que su justicia demanda. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda Pedro 1:3. En su primera carta, Pedro amonestó, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera Pedro 2:1-3. En su segunda carta nos llama a creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Pedro 3:18. Todo pastor y maestro tiene la responsabilidad de participar en la tarea divina de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11-13. Al igual que primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito contiene numerosas advertencias contra falsos maestros y doctrinas falsas, además de que su error queda demostrado al comprobarse con las verdades bíblicas. La doctrina falsa también queda expuesta por la impiedad que produce. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 7:15-17. Tanto la verdad como la falsedad pueden ser discernidas por lo que producen. La verdad de Dios produce piedad. La transformación obrada mediante la fe salvadora se manifiesta de manera visible por medio de una conducta santa. Como se indicó antes, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. El propósito mismo de Dios al escogernos y salvarnos es hacernos semejantes a Él mismo, santos, puros, sin mancha, justos, perfectos. La evidencia de nuestra elección se halla en nuestra justificación. La evidencia de nuestra justificación se halla en nuestra santificación. Y un día, la evidencia de nuestra santificación se manifestará en nuestra glorificación. El líder y mensajero de Cristo, que es espiritual y se conforma a la verdad, está dedicado a proclamar la palabra, la cual por obra del Espíritu edifica al creyente y le capacita para vivir de manera piadosa. En la esperanza de la vida eterna. 1:2. La tercera responsabilidad de Pablo en el cumplimiento de su compromiso con la misión de Dios era llevar ánimo y consuelo bíblico a los creyentes con base en su esperanza, con garantía divina de vida eterna. La certeza de que un día los creyentes serán glorificados y perfeccionados por entero conforme a la justicia
de Cristo mismo. Ese es el ánimo maravilloso de la esperanza con el cual todo ministro de Dios puede afianzar al pueblo de Dios, y de hecho todos los miembros del pueblo de Dios se pueden afianzar unos a otros con esta certeza. Más adelante en esta carta el apóstol habla acerca de nuestra esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y también de que hemos sido justificados por su gracia para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Pablo no está hablando de un deseo iluso de algo que es posible pero incierto. La esperanza de la vida eterna es el anhelo más profundo del creyente por aquello que está afirmado y garantizado de forma inalterable por la palabra de Dios mismo. Jesús levantará de entre los muertos a los suyos en el día postrero, y nadie que pertenezca a Dios quedará por fuera de ese cumplimiento, de esa promesa que ha sido dada por el juramento divino solemne. El Espíritu Santo de la promesa no solo nos sella en Jesucristo, sino que también es dado como las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 2 Corintios 5, 4 y 5. La vida eterna es la realidad completa de la salvación y la esperanza de esa vida a los creyentes. Y la esperanza de esa vida da a los creyentes ánimo en una multitud de maneras. Es un ánimo para vivir en santidad. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 2 y 3. La esperanza de la vida eterna da ánimo para el servicio. Tenemos la seguridad de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 11 y 12. La recompensa más grande será escuchar a nuestro Señor Jesucristo decir: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Todo creyente debería ser capaz de decir junto a Pablo: prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12. El premio, cuando seamos llamados a su presencia, es la semejanza a Cristo, y mientras sigamos en la tierra es la meta que procuramos alcanzar. La esperanza de vida eterna también nos da ánimo para soportar cualquier sufrimiento que podamos experimentar por causa de Cristo. De nuevo, todo creyente debería estar en capacidad de decir junto a Pablo, con plena sinceridad: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 8, 10 y 11. Sabemos que
Las aflicciones tienen tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera que en nosotros ha de manifestarse. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo aquel a quien Dios ha escogido, Él le justificará, y todo aquel que justifique, le glorificará y hará conforme a la imagen de su Hijo. Esta esperanza gloriosa y eterna trasciende todo sufrimiento temporal. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Tito 1:3. Esa contemplación del contenido del ministerio del Evangelio lleva a Pablo a un tercer principio fundamental del ministerio, a saber, un compromiso inquebrantable y sin concesiones al mensaje de Dios, a las escrituras dadas por revelación divina. Ese compromiso es una derivación obvia de los primeros dos: el entendimiento del dominio y la misión soberana de Dios. Proviene de manera exclusiva de las escrituras. Sabemos acerca de su pueblo escogido, de su requisito de fe para salvación, del conocimiento de la verdad que conduce a la piedad y de la esperanza de la vida eterna, tan solo a través de su revelación dada por gracia. Además, conocemos ciertas realidades profundas con relación al plan eterno de redención de los pecadores, gracias a que Dios inspiró a hombres para poner por escrito el contenido de esas realidades. El hecho de que Dios no miente es evidencia por sí sola y también es atestiguado por las escrituras. El profeta Samuel recordó al desobediente rey Saúl que Dios, el que es la gloria de Israel, no miente, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15:29. Puesto que Dios es la fuente y medida de toda verdad, por definición es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. De la misma manera que el diablo, cuando habla de mentiras, de suyo habla, porque es padre de mentiras. Así también, siempre que Dios habla verdad, habla conforme a su propia naturaleza, porque Él es padre de toda verdad. El Dios de verdad prometió desde antes del principio de los siglos que quienes Él ha escogido, aquellos que llegan a tener fe en Él por medio de su verdad que conduce a la piedad, tienen la esperanza cierta de vida eterna. Desde antes del principio de los siglos no se refiere a la historia humana de la antigüedad, sino que significa en realidad antes del comienzo del tiempo. Dios reiteró su plan de salvación y vida eterna a hombres piadosos tales como Abraham, Moisés y David y los profetas, pero la promesa original fue hecha y ratificada en el pasado eterno. Nuestro Dios de gracia nos salvó y llamó con llamamiento santo en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad eterna. Su voluntad eterna se manifestó en su pacto eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:20. El plan de redención para los pecadores no vino después de que los hombres cayeran, sino antes de que el hombre fuese aún creado. El Padre mostró su amor perfecto al Hijo, prometiéndole una humanidad redimida que le sirviera y glorificara para siempre. La tarea del Hijo era
convertirse en el sacrificio perfecto por los pecadores de los elegidos, por los pecados de los elegidos, para que pudieran ser redimidos y llevados a la gloria eterna. Antes que Dios proveyera la promesa maravillosa de perdón y cielo a la humanidad pecadora, Él había dado una promesa a su Hijo amado. Esa promesa es la promesa que Jesús recordó al Padre en su oración a nuestro favor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cerca de un año atrás, Jesús afirmó esa promesa de almas redimidas al hacer esta proclamación pública. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Un día glorioso en la eternidad futura, cuando nuestro Señor Jesús haya recibido la promesa plena del Padre, a Él y todos los salvos sean glorificados y hechos semejantes a Jesús para servirle y alabarle por siempre. El Hijo tenga un gesto de amor divino, dará todo de vuelta al Padre. Pablo registra esas palabras, ese prodigioso acontecimiento futuro, luego de que todas las cosas le estén sujetas. Entonces Él también, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Resulta sorprendente considerar que quienes son redimidos forman parte de este pacto eterno de magnitud sublime de dos miembros de la deidad que dos miembros de la deidad han establecido el uno con el otro a fin de demostrar el alcance infinito de su amor mutuo a su debido tiempo. Es decir, cuando la Biblia estaba siendo escrita, ese pacto eterno, al lado de todas sus verdades relacionadas, se manifestó incluyendo su palabra, la única fuente de esa verdad monumental, el único mensaje verdadero acerca de Dios, la única forma efectiva de hallarle, la única manera de agradarle y la única esperanza de estar con Él para siempre se encuentra en lo que Dios mismo manifestó por medio de su palabra. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo puede un predicador o un maestro que invoca el nombre de Cristo proclamar algo que no sea la palabra de Dios mismo? Toda verdad que necesitamos para el evangelismo se encuentra en su palabra. Esa palabra es la única semilla que da vida eterna. Toda verdad que necesitamos para edificar a los creyentes se encuentra en su palabra. Toda la verdad que hemos de enseñar se encuentra en su palabra. Esas verdades absolutas y todas las demás relacionadas con la vida espiritual se encuentran ahí y en ninguna otra parte. Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, Tito 1:3, un cuarto principio básico en la vida y el ministerio de Pablo era su compromiso con los medios propios de Dios para el cumplimiento del ministerio a que fue llamado. La predicación de su palabra completa e inerrante. Predicación es la traducción del griego querugma, que se empleaba con referencia al mensaje de un heraldo. Transmitía el nombre del gobernante o del municipio para el cual laboraba como servidor público. En el Nuevo Testamento, este término, que también se puede traducir proclamación,
siempre se empleaba para aludir a la predicación pública de la palabra de Dios, la cual, como el apóstol acaba de señalar, lleva a los hombres a la fe para salvación, les edifica en la verdad divina y les fortalece para una vida piadosa. Es por esa razón que la predicación expositiva, aquella que de manera sistemática, completa y profunda explica el significado de las Escrituras, es la única forma legítima de predicar. La responsabilidad del predicador no consiste en crear mensajes basados en su propia sabiduría o astucia con el fin de manipular o arrastrar a los oyentes por medio de su propia capacidad de persuasión o carisma personal, sino interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios de la manera más clara y completa posible. Aunque la verdad plena del evangelio no había sido revelada todavía en el tiempo de Jonás, Jesús dijo que fue por medio de la predicación de aquel profeta antiguo que los hombres de Nínive se arrepintieron. Mateo 12:41. A lo largo de su primer encarcelamiento y juicio en Roma, Pablo testificó: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Recordó a los creyentes en Corinto, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Primera Corintios 1:21. Más adelante en esa epístola, Pablo recordó de nuevo a sus lectores que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Jesús mismo empezó su ministerio público predicando, Mateo 4:17, tal como el profeta Isaías había predicho. El Señor llamó a sus primeros seguidores diciendo, por ejemplo: tú ve y anuncia el reino de Dios, Lucas 9:60. Después de Pentecostés, los apóstoles todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, Hechos 5:42. Tal como el Señor les había mandado, Pablo dijo a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, 2 Timoteo 4:1 y 2. A Pablo le fue encomendada una comisión apostólica única de proclamar la palabra de Dios de conformidad con el mandato de Dios nuestro Salvador. Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, testificó el apóstol, porque le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, Gálatas 1:15 y 16, tanto como siervo de Dios el Padre y apóstol de Jesucristo el Hijo, Tito 1:1. Pablo se encontraba sometido por mandato de Dios a la misión de predicar el evangelio de salvación. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, dijo a los creyentes de Colosas, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios que me es impuesta. Necesidad, dijo en su primera carta a la iglesia en Corinto. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, la comisión que me ha sido encomendada. Primera Corintios 9:16 y 17. Pablo habló aquí de Dios como nuestro Salvador en lugar de Dios el Padre. Como en el versículo siguiente se refiere a Dios como Salvador en otras 5 ocasiones en las epístolas pastorales, en 1 Timoteo 1:1, 2:3, 4:10 y en otras 2 veces en esta carta, Tito 2:10 y 3:4,
Dios no tiene indecisión para salvar como lo son algunas deidades imaginarias que deben ser apaciguadas por sus devotos y se les debe rogar que tengan misericordia. Jesús declaró que de tal manera amó Dios el Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17. Jesús también declaró que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5. El desarrollo de la historia fascinante de la salvación en el plan y la obra de toda la Trinidad es el gozo de Dios para salvar a los pecadores. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 1, 4. Un quinto principio fundamental en la vida de Pablo que está ilustrando aquí fue su compromiso con el pueblo de Dios. El apóstol se había dedicado con lealtad a personas como Tito, su verdadero hijo en la común fe. Empleó palabras casi idénticas para referirse a Timoteo. 1 Timoteo 1:1. La declaración de Pablo sobre su relación estrecha con Tito, su hijo espiritual, en todo el sentido de la expresión, el apóstol fue con toda seguridad el agente humano usado por Dios para llevar a Tito a la salvación. Y es claro que fue el principal responsable de alimentarle en su crecimiento espiritual y capacitarle para el servicio a Dios. La expresión en la común fe puede interpretarse de forma subjetiva u objetiva en sentido subjetivo. Hace referencia a la fe salvadora que Tito tenía en común con Pablo y todos los demás creyentes en sentido objetivo. Haría referencia a las verdades de la fe cristiana que Tito tenía en común con el apóstol y todos los demás creyentes que permanecen en la sana doctrina. Aunque es probable que Pablo estuviera aquí recalcando el aspecto subjetivo de la fe de Tito, es obvio a partir de esta epístola y de las descripciones del libro de Hechos que Pablo consideraba a Tito un poseedor de la sana doctrina. No habría dejado una sola iglesia en manos de un líder que no estuviera fundamentado y arraigado en la palabra. Pablo habría comentado a Tito que trabajara aún con una iglesia mundana y problemática como la de Corinto. En su segunda carta a esta congregación habla de Tito en 9 ocasiones y siempre en términos favorables, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, dice, regocijado y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 2 Corintios 7, 6 y 7. Unos versículos más adelante elogia al joven pastor diciendo, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, 8:16, y le llama mi compañero y colaborador para con vosotros, versículo 23. A través de la historia, los líderes más poderosos y efectivos en la iglesia han estado comprometidos con el desarrollo de compañeros y colaboradores que extienden y perpetúan el ministerio de Jesucristo. Aunque Pablo fue entre los apóstoles el más dotado y capacitado, nunca ministró solo ni trató de conducir un ministerio individual sin ayuda de otros hasta su muerte. Mantuvo una asociación íntima con una red considerable de predicadores
maestros y otros líderes en la iglesia con quienes fue un compañero en el servicio. Se extendió a sí mismo por medio de otros, sabiendo que el Señor no le llamó a funcionar como un agente solitario. Siempre estuvo consciente de la importancia que tiene delegar la responsabilidad y preparar a otros para dar continuidad al ministerio. Todas las cartas de Pablo incluyen saludos de y para amigos y colaboradores. En el último capítulo de su carta a la iglesia en Roma, envía saludos a 27 hombres y mujeres por nombre propio y elogia a muchos otros cuyos nombres no se incluyen. Tuvo un amor genuino por sus hermanos en la fe y en la obra del ministerio, y constituyó relaciones personales profundas con ellos en todos los lugares donde estuvo. Les animó todo el tiempo y se entregó con sacrificio personal a fin de proveer para sus necesidades en todas las áreas. Sin embargo, de manera semejante a Timoteo, Tito fue objeto de un cariño especial por parte del apóstol, quien fue su padre y mentor espiritual. Podemos imaginar el sentimiento profundo del apóstol cuando escribió con gran afecto a su amado Tito: gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracia es el don maravilloso de Dios que trae salvación por su misericordia, y paz es la bendición maravillosa que Él concede a quienes salva en su gracia. Por esa razón, la frase gracia y misericordia y paz, o su versión abreviada gracia y paz, se convirtió en un saludo común entre los primeros cristianos, una práctica que tal vez fue iniciada por Pablo mismo. A este saludo el apóstol añadió: de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Un credo sencillo pero profundo que da testimonio sobre la fuente de gracia, misericordia y paz para el creyente. El apóstol acaba de hablar de Dios nuestro Salvador en el versículo anterior, y ahora al final de la misma frase habla del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aunque Dios se convierte en el Padre Celestial de todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo, Pablo se concentra aquí en la relación única del Padre con su Hijo unigénito, Juan 3:16, y en la verdad mencionada antes de que el Padre y el Hijo Jesucristo están unidos de forma inseparable en la obra de salvación. Y con esto quiero despedirme una vez más de ustedes, dándole las gracias primeramente al Señor por darnos un espacio más para poder proclamar las verdades bíblicas, y espero verlos en una próxima. Que Dios los bendiga.